Quedan pocos días para la celebración de nuevas elecciones generales en España. Analizamos la campaña con Manuel Alejandro Cardenete. Hola Alejandro, ¿cuáles son las principales diferencias de los programas de los partidos que se presentan a las elecciones? En principio, tal y como están presentándose los diversas tertulias o debates y programas que están presentando, básicamente los partidos en términos económicos están centrados en la parte de los ingresos fiscales. Hay algo de gasto público donde se habla, pero habida cuenta de las necesidades de intentar ajustar el presupuesto de cara al déficit público en Bruselas, no hay grandes aportaciones. Básicamente se están centrando en cómo recaudar o cuánto recaudar. Y ahí tenemos, digamos, 4 perfiles. El más, digamos, duro a la hora de subidas de impuestos sería el perfil que está anunciando Unido Podemos, donde quieren incrementar tanto el IRPF como sociedades como patrimonio, solamente aligerar algo el IVA cultural y el de alimentos y productos sanitarios. En el extremo opuesto tendríamos al Partido Popular, que quiere bajar los impuestos desde ya, incluido el IRPF, algunos incentivos fiscales para el tema de nuevos trabajadores, hacer un impuesto de sociedades profeso para las pymes. Una zona cercana a Podemos de querer subir los impuestos tendríamos al PSOE, donde básicamente mantiene el sistema que tenemos con ligeras subidas del IRPF para rentas por encima de 60.000 euros. Sí hablan también de disminuir el IVA cultural, pero quieren introducir impuestos nuevos como el ecológico y que haya un mínimo de impuestos de sociedades. Y una situación pues ahí intermedia, pues está Ciudadanos, que sí habla como el PP de bajar los impuestos, pero de hacerlo se haría a partir de 2018. Cuando la senda de ajuste del déficit público lo permitiera. Básicamente es lo más interesante, y en el caso de Ciudadanos también hablan algo de reducir también el impuesto de sociedades a un tipo mínimo y real del 20%. ¿Es realmente la reforma fiscal lo más urgente para la economía española? En el tema de la fiscalidad, en la propia campaña se está discutiendo, como decía anteriormente, básicamente si hay que subir o hay que bajar, o que hay que subir o que hay que bajar. Pero lo cierto es verdad que lo que le hace falta a España es una reforma fiscal en profundidad, más allá de jugar con los tipos impositivos, subiéndolos y bajándolos. Hubo un intento, que yo creo que sí fue loable por parte del gobierno todavía en funciones, del famoso informe Lagares, donde se planteaba una reforma realmente de la fiscalidad, que va más allá de subir y tocar tipos impositivos. Es cierto, y yo quiero intentar aclarar que se habla de que la presión fiscal en España es baja con respecto a la media europea, efectivamente es baja, pero es que también son bajos los salarios. No es lo mismo que querer compararnos con los salarios que pueden tener en Centro Europa con los nuestros, por mucho que la presión fiscal allí sea más elevada que la nuestra. El problema es que incluso nuestra presión fiscal, siendo algo más baja, está mal repartida. No es lo mismo el dolor que produce el pago de impuestos, de un impuesto directo, que el que se produce como el IRPF, que el pago de un impuesto indirecto, como puede ser el IVA. De tal forma que hace falta revisar realmente nuestra fiscalidad para evitar algunos fallos que tiene importantes. De tal forma que el gobierno que salga tiene primero que replantearse eso, y en cualquier caso es verdad que en esta época en la que estamos viviendo, con un crecimiento económico positivo, no tan elevado como el año pasado, sí está claro que una subida de impuestos posiblemente podría dar al traste a los signos de recuperación que estamos teniendo. Bajar más los impuestos puede que haya poco recorrido a tenor de que tenemos que intentar cumplir el déficit público, pero tampoco sería descabellado. En el primer trimestre de este año, del año 16, que ya están las cuentas, digamos, publicadas en la recaudación ha subido. Y ahí se está notando el efecto de la rebaja del IRPF del gobierno anterior. En el caso de Andalucía, incluso la rebaja aún mayor que se ha hecho en puntos de IRPF. Y yo creo que, digamos, hay que aprovechar cuando el viento sopla a favor. Es verdad que tenemos un déficit que cumplir y que puede, digamos, dar miedo a que un gobierno siga en esa línea de querer bajar impuestos. ¿Cuáles serán en el ámbito económico las reformas ineludibles para el próximo gobierno? En términos de fiscalidad, creo que lo realmente importante sería, digamos, atacar esa reforma fiscal global que incluya no solamente los tipos impositivos del IRPF, del IVA, sino también las cuotas a la seguridad social, pero hay muchas medidas realmente fundamentales en economía y que afectan al final a todo esto, como puede ser, por ejemplo, el sistema de pensiones o el gasto en seguridad social o en gasto en política social, es decir, todo aquello que es la gran tarta del presupuesto público. Eso se tiene que hacer, y se tiene que hacer rápido para intentar que no nos metamos de nuevo en una nueva recesión económica con caída realmente del crecimiento del PIB y nos tengamos que poner a hacer reformas en recesión. Y esto es algo que vengo defendiendo hace tiempo.
aprovechando que la coyuntura es positiva, hay que aprovechar para hacer las reformas, porque como se hagan en época de recesión, las consecuencias son aún peores. Parece que será necesario llegar a pactos para formar gobierno. ¿Hay suficientes puntos comunes para llevar a cabo una política económica sólida? Viendo en los últimos debates, parece que todos están de acuerdo que las pensiones hay que reformarlas. Lo que pasa es que creo que cada uno tiene una visión muy diferente. Desde el PSOE, que habla de simplemente incluir un tipo impositivo nuevo, una nueva figura impositiva para cofinanciar las pensiones, pero yo creo que hay que abrir esa tarta. Pero hay muchas cosas que reformar y los veo muy alejados. Por ejemplo, sobre el mercado laboral, que es fundamental para seguir favoreciendo el crecimiento económico, las posturas son antagónicas. Desde una mayor profundización en las reformas ya hechas, como puede estar defendiendo el Partido Popular, a una anulación total de la reforma existente, que lo defiende Unido Podemos y parcialmente también, aunque de forma activa, el Partido Socialista. Pero hay muchas reformas aún pendientes que se nos están exigiendo, incluso desde la Comisión Europea. Hay que aclarar definitivamente qué va a pasar con el tema energético y la reforma energética no cerrada. Hay que cerrar de una vez la reforma financiera y los bancos y las pocas cajas de ahorro que subsisten tienen que terminar de cerrarse ese proceso. Hay que hacer una reforma educativa, que es verdad que en esos Ciudadanos lo puso o lo pone en primera línea. Es decir, hay una serie de reformas ineludibles, la de la administración pública, de la que tampoco, por ejemplo, se ha hablado en campaña. Nadie ha dicho realmente cómo quiere reformar la administración pública, más allá de que Ciudadanos defiende la eliminación de las diputaciones. Es decir, hay muchos elementos que, sin ser economía pura, afecta de lleno a la economía, tanto en cuanto afecta al gasto público y, por lo tanto, al déficit público y todo lo que trae como consecuencia.